Muchos quieren ser abogados, políticos, qué sé yo. Alguien tiene un norte en su vida para llegar a ser X cosa. Pero no nos olvidemos que todas esas responsabilidades o todas esas plataformas tienen una espada que está arriba siempre colgando. Lo que quiero decirte es que está bien anhelar, tener objetivos en la vida, tener un norte, trabajar, pero no es el fin. Porque para mí ese tipo de nortes posiblemente sean falsas alegrías. Cuando llegas y estás allí, te das cuenta que no es el lleno total del corazón del hombre. Yo no soy una persona de estudio, tampoco soy una persona de familia estable, una familia de muy bajos recursos, pobre. Yo me dediqué a las drogas, estuve muchos años delinquiendo hasta que tuve un encuentro personal con el Señor. Nunca tuve aspiraciones de llegar a ser algo o alguien. Siempre vivía el día, el presente. Salía a la calle, me drogaba, buscaba, vivía el día. Pero cuando yo experimenté la gracia de Dios sobre mi vida, experimenté que ese era el norte que yo quería. Experimenté una felicidad interior que estaba dentro de mis emociones. Era como que llegué allí, me senté en aquella experiencia, digámoslo. No era una experiencia religiosa, era una experiencia personal con aquel Creador que se manifiesta en el corazón de aquellos que le buscan por necesidad. Yo tuve ese encuentro, me senté allí y el Señor, me abrazó y produjo una alegría interna que no la había producido ni las drogas, ni nada del mundo, ni los sucedáneos de las fiestas, ni las mujeres, nada. Era algo especial. Yo no sé si tú has experimentado eso alguna vez. Y cuando tú pesas en balanza aquella experiencia del primer contacto con el mundo, digamos, espiritual, con las cosas vanas de esta vida, te das cuenta de que todo esto es efímero, se va. Son alegrías por un instante. Hay alegrías que son momentáneas, hay alegrías que duran un poco más, pero al final no es lo que satisface la llenura de tu corazón. Todas las cosas para mí de este mundo no tienen la forma del corazón. O sea, pueden ser cuadrados, triángulos, rectángulos, hexágonos, lo que sea, pero no encaja. Pero cuando yo tuve mi primera experiencia, encajó tan perfectamente que me sentí tan... no sé cómo explicártelo, tan feliz o tan alegre, que esa experiencia me sirvió para empezar a dar mi primer paso de fe. Y ahí, el Señor con el tiempo me ha ido perfeccionando. Así que este hombre, al ver las responsabilidades que tenía, se le fue toda la alegría. O sea, trabajar 40, 50 años para tener 4 propiedades, un carro, lo que sea, no es comparable con la experiencia de tener el norte, de llegar a la vida eterna. Mirar hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No atesorar en esta tierra donde la polilla y el orín corrompe, sino hacer tesoros en los cielos. Y en nuestro caminar de fe, de vivir en la vida de fe, aunque no nos demos cuenta, estaremos posiblemente atesorando riquezas en el reino de los cielos. Hay una canción de Marcos Vidal que a mí me gusta mucho, que es la del payaso. Yo no sé si ustedes la han escuchado. Era un payaso la canción trata de un payaso que estaba en el circo, ¿no? Y el hombre, pues cada vez que salía el trapecista y le veía haciendo trapecios allí, y él cuando veía las ovaciones, y los aplausos, él anhelaba eso. Llegar a ser un trapecista. Y un día se le ocurre, cuando ya el circo había cerrado, que se sube al trapecio y quiso hacer un par de pirigüetas. Lo que no se había fijado es que no estaba la malla esa que ponen para que no se caiga al suelo. Y entonces en una de esas se sube el hombre y falla en su voltereta de la vida, ¡pum! Y se quiebra la columna y se queda inválido. Entonces lo llevaron a su casa y ya no podía hacer su función de payaso, y después con el tiempo todo el circo fue a verlo a la casa, pues a hablar con él, ver cómo estaba y demás, y le comentan a este hombre que el circo había cerrado. Dice, ¿cómo va a cerrar el circo si ahí estaban los trapecistas y estaban todos dando vueltas y todo? Dice, sí, pero es que la gente venía a ver al payaso. La moraleja de la historia es que a veces queremos ser trapecistas y no nos conformamos con ser payasos. Es lo que le pasaba un poco a este Damocles, que quería ser rey, tenía aspiraciones de hacer cosas, y luego resulta
que cuando vio la espada se echó para atrás, se dio cuenta que no era todo alegría, el disfrute de ser rey. Y este payaso se dio cuenta de que no era solamente hacer trapecios en la vida. Que no digo que esté mal, pero creo que no es el norte que nosotros deberíamos buscar. Todos tenemos ese tipo de aspiraciones, de querer llegar a ser, pues yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y no nos damos cuenta que a veces las cosas funcionan porque somos payasos. Y hay que reconocer a veces nuestras condiciones. Mejorar, crecer y todo eso está bien, pero siempre entendiendo ese punto. Así que el falso manto de alegría para mí es tener esas aspiraciones de las riquezas, por ejemplo. Las riquezas, pues no sé, hay gente que corre detrás de las riquezas pensando que enriquecerse les va a dar la felicidad total. ¿Cuántos de aquí conocen a Bad Bunny? Bueno, hace poco hizo una entrevista, el muy famoso, que tendrá dinero que le saldrá hasta por la oreja, y él dice, tengo dinero para comprarme una casa en cualquier lugar del planeta, y sin embargo siento un vacío en mí, porque tú puedes tener una casa, pero a lo mejor no tienes un hogar. Puedes tener alimentos, pero no tienes comida. Puedes tener una pareja, pero no tienes familia. O sea, que la riqueza es, cuando te enfocas en eso, posiblemente no sea la llenura total o la plenitud de tu alma, que es lo que el Señor quiere darnos, la certeza, la convicción de ser salvos, la convicción de tener vida eterna, de que nuestra esperanza no esté puesta aquí en las tierras donde la polilla y el orín corrompen, sino arriba en los cielos. Amén. ¿Alguien tiene ese tipo de deseo de estar, bueno, pues en aquel lugar? Lucas capítulo 12, hay una circunstancia por aquí que uno de la multitud le dice al Señor, este es el resumen de lo que el Señor le dice, ¿no? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Tú prefieres riqueza o fe? ¿O acaso no sabéis que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Pero ahora un lingote de oro con fe es un poco, te pone un poquito como en conflicto, ¿no? Emocional, ¿no? Cuando te llega una herencia, cuando te llega dinero así no sé, una lotería, y dices tú, no, pero yo prefiero esto. O sea, ¿qué es lo que, hacia dónde se inclina nuestro corazón? Entonces, un hombre de la multitud se le levantó la voz y dice, maestro, eso viene en el versículo 13, creo. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez? O sea, como diciéndole, mire, yo no venía aquí a ser repartidor de bienes y que dame esto y que dame lo otro, porque no, ese no es mi cometido es otro. Yo cuando leí esto, pues dejé de hacerle consultas al Señor, oye, ¿por qué no me dais esto o me dais lo otro? Porque no creo que el Señor haya venido a eso exclusivamente. El Señor vino a traer salvación, a mostrar el reino de Dios, a traer el evangelio, las buenas noticias, para que los hombres sean salvos, no como un juez para que tú en tu egoísmo vinieses a estar pidiéndole al Señor que reparta conmigo los bienes, ¿no? Mucha gente se pone a orar al Señor para que el corazón de mi tío no sea tan tacaño, ¿no? Y el Señor puede decir, bueno, y a mí vete y predícale, no sé cómo decirte. Entonces, cuando ve que el corazón de este hombre no buscaba el reino, sino que buscaba un poco la avaricia para que el Señor hiciera justicia, para que le dieran a él la parte de sus bienes. Pero era la avaricia del corazón de él, del que levantó la voz y le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo los bienes. Y entonces le da la parábola esa que dice que había un hombre que había engrandecido su riqueza y dice, ya sé lo que haré, alma mía, regocíjate en el Señor, y empezó a hacer graneros más grandes. No era un necio él, porque una persona necia no es que deje de ser inteligente. Y hay muchos médicos que son inteligentes, pero luego resulta que fuman. Eso sí que es un necio, conociendo todo lo que es la salud. Este hombre era un hombre que sabía manejarse en los negocios, pero su corazón estaba puesto en los negocios y no en la salvación. Ya, así enseñaba el maestro eso, diciéndole, el enfoque que tú le estás dando a tu vida no debe de ser el dinero. Porque el corazón de nosotros es egoísta, ¿sí o no?
Siempre tiramos para nuestro ombligo. Y entonces él empezó a decir, bueno, voy a construir mejores graneros, meter en mis recursos, y le diré a mi alma, regocíjate, come y bebe. Le dice, necio. Ahí es cuando le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y para quién será lo que has provisto? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, la alegría de las cosas momentáneas tienen cierta, bueno, porque hay muchos tipos de alegría, cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando ves a tus padres, cuando haces un viaje, pero pienso que todos son efímeros. No es el norte que nosotros debemos de buscar. El norte tiene que estar arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, tener ese corazón enfocado en buscar las cosas naturales, se va a volver trivial las cosas espirituales. Si perdemos el norte, empezamos, como decía Javi ayer, a empezar a buscar las cosas que son sucedáneas, que son materiales, y nos olvidamos de lo que realmente tiene eternidad, que son las cosas del reino. Y Génesis capítulo 25, versículo 29, aquí hay un ejemplo claro, y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo cansado, esto es importante que lo hagamos entre paréntesis, cansado, porque todos nos cansamos en la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando empezamos a cansarnos de algo, ya empezamos a mirar para otro lado. Así que él llegaba cansadito, y entonces dice el versículo 30, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Segunda vez que lo repite. Y por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. El vivo se aprovechó del cansancio del otro, de la debilidad que tenía. Entonces Saúl dijo, he aquí yo me voy a morir. Como dice Celia Cruz, comamos y bebamos porque baila que mañana nos morimos, dice. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, el punto es que cuando nosotros nos cansamos por lo que sea, de los trabajos, de la vida, de aguantar personas, de la vida comunitaria, del estrés, podemos llegar a menospreciar lo que Dios, porque aquí hay una visión corta que es de recibir rápidamente lo que me interesa, pero nos olvidamos de lo que posiblemente los beneficios que tiene esperar por aquel largo plazo. ¿Se entiende? La Biblia dice que nuestra herencia no está aquí, está allá. Pero el Señor, se me hace muy largo. Déjame disfrutar un poquito por aquí, ¿no? De los bienes, de las comidas, los perfumes, de la ropa. Y si te desenfocas y te enfocas más en un plato de lentejas que del beneficio de lo que es eterno, entonces vas a tener un problema. Nuestra mirada no tiene que estar aquí en las cosas momentáneas, sucedáneas, sino allá, porque el camino es largo. Pero fíjate que este camino, a lo mejor yo voy a vivir, no sé, 60, 50, 70, 80, los que seas, pero allá no voy a vivir 50, 70, va a ser una eternidad. La pregunta es ¿dónde? Entonces, cuando perdemos el norte y nos fijamos más y menospreciamos lo que es la bendición de la primogenitura, que era el padre Isaac, que se la tenía que dar, y él era el que la tenía, pero la menospreció por un plato de lentejas. Ahora, eso nos enseña, porque viene en Hebreos 12:16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, fíjate que Hebreos está haciendo referencia de lo que le pasó a esa persona, que fue un profano. Significa que trató lo espiritual, las bendiciones de la eternidad, por algo trivial como un plato de lentejas. Yo me pregunto, ¿acaso no hacemos nosotros lo mismo? ¿Hacemos trivial las cosas espirituales? A mí me cansa a veces venir a los cultos. Hay discipulados y tienes que estar allí una hora. Cansan esas cosas. Nos cansamos de reuniones, nos cansamos de vigilia. ¿No te ha pasado a ti que te dicen hay vigilia esta noche? ¿Y tú qué dices por dentro? Haces como, ¿no? Ese suspirito un poco, porque tienes otras prioridades. De repente estás cansado del trabajo, qué sé yo. Entonces, el punto es que si hacemos trivial aquellas cosas que nos van a dar eternidad,
Miren, yo le voy a contar una anécdota. Yo salí un día era un culto, yo salgo del culto y mientras salía un hermano que llevaba una casa, le digo, qué fome, el fome es aburrido el culto. Y se me quedó así todo serio y me dice, pastor, ¿cómo dice eso? Fome para usted. Me quedé todo cortado, porque recibí la amonestación del hermano como diciendo, fome para usted. Aquí hay gente que ha recibido. Que tú no lo hayas recibido es problema tuyo. Entonces el punto es que cuando nosotros hacemos triviales las bendiciones espirituales, vamos a encontrarnos con un problema a la larga, porque estamos cansados. Buscamos nuestro rinconcito aparte, empezamos a distanciarnos de los hermanos, ya las reuniones como que no me saturan. Siempre buscamos un poquito la soledad, nos volvemos un poquito más ermitaños. Y eso puede ser, yo no digo que estar a solas sea malo. Jesús se apartaba a orar, ¿no? Tenía sus espacios. Pero podemos llegar a caer en eso, y eso sí que sería un peligro para nuestra vida espiritual de comunión con los hermanos. Entonces la amonestación de Hebreos dice, no sea que haya algún fornicario. Mira con qué compara la primogenitura. La actitud del hombre era con el fornicario o con un profano que vendió su primogenitura. Hay gente que cambia las bendiciones de Dios por fornicación. ¿Cuántos me dicen amén? Yo lo veo cada 2 por 3 en Chile, ¿no? Y por el dinero, y por esto, y por lo otro. Entonces, esas falsas alegrías no tienen comparación con las alegrías, digamos, eternas. Esa experiencia religiosa o espiritual, como quieras llamarlo, son las que te van a dar, porque yo pienso que la vida de fe es como cada X tiempo el Señor te va a ir dando como otro escalón. No sé si te ha pasado que vas creciendo y te sientes como, empoderado en el siguiente escalón, ¿no? Luego te aburres allí y el Señor se dice, ya ahora has sido fiel en lo poco, venga, pum, otro peldaño más. Y así vas creciendo en la fe, no solamente en las cosas naturales, sino en la fe. Y eso te va estimulando a la fe y a las buenas obras. Y vas creciendo en el Señor. Entonces, priorizar lo material y no valorar las bendiciones que son de Dios, pues va a ser un problema. Esa frase que dijo él, me voy a morir, ¿para qué quiero eso? Total, comamos y bebamos, y total, mañana nos morimos. No es rey. ¿Qué dice después? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, esa sensación a veces de aburrimiento, de cansancio, de tal, es un problemón. Pero no se me pongan tristes. Amén. Les veo muy serios. Mateo 26:14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo os lo voy a entregar. O sea, piensa en esa frase, ¿qué me queréis dar? Imagínate la maquinación que él tenía en la cabeza. Se habrá aburrido de estar con el mejor maestro, quizás con los mejores hermanos, quizás con, no sé, Entonces él menosprecia, como menospreció Esaú, su primogenitura. Este hombre tenía al Señor, a Dios mismo hecho hombre. Con todos los milagros y señales que hizo, él lo cambió por dinero. O sea que no es de extrañar que cualquier persona cambie a Dios hasta por un cigarro o por cualquier cosa que no tiene sentido. Entonces él en su corazón, como era ladrón, dice la Biblia, dice que él ya, el diablo le puso ahí esa cosa de, ¿nunca has tenido ese pensamiento que es como que te empieza a corroer por dentro? Y que luego te dices tú, no, eso no es. Yo te voy a contar una experiencia. Yo cuando era soltero en Costa Rica, ahí está mi esposa, lo sabes, ¿no? A mí una chica estábamos conversando y eran unas chicas, y dijo, vamos a hacer una fiesta. Yo estaba en venta. Y entonces me dio su número de teléfono, nos llamas y te digo dónde es la dirección y tal. Oye, yo me agarré el papelito y me lo eché al bolsillo. Y desde que me lo eché al bolsillo era como un aguijón ahí, que me iba, como un gusano que te iba carcomiendo. ¿Y cómo lo hago? Porque ya estaba pensando en cómo engañar al responsable, buscarle la vuelta, a ver cómo me hago el quite para irme a la fiesta. Así que en una de esas, yo estaba de novios con la hermana Judy, que estaba ella, me parece que era en Ecuador. Y venga el cerebro a darme el gusano ahí, ra. Entonces yo,
Tomé un poco de valor y agarré el papel y lo rompí y lo tiré por la ventana. ¿Sabes qué ocurrió? Automáticamente el gusanito se paró. Si yo hubiese cambiado el beneficio de hoy tener familia, hijos, ministerio, por ese desliz de posiblemente ponerme a tomar y fornicar o qué sé yo qué, hoy no estaría aquí. ¿Se entiende? Tú vas a tener que ver qué haces con tu vida, porque habrá cosas que vas a perder por esas cosas efímeras, momentáneas, vas a perder tu eternidad, lo que Dios tiene programado para ti. Pero tienes que aprender a ser fiel en las cosas pequeñas, como un papelito con un número de teléfono. Y eso es lo que le pasaba a Judas. Él empezó a cranear y ¿cuándo lo entrego? ¿Y cuál es el mejor momento? Yo me imagino que él tenía un gusanito ahí en la cabeza corroyéndole. Y entonces va al Sanedrín, habla con los sacerdotes, le dice: ¿qué me queréis dar? Yo os lo voy a entregar. Y Judas lo entregó. ¿Se acuerdan, no? Cuando estaba sentado con el maestro y le dice: uno de vosotros me va a entregar, y todos empezaron a mirarse y dice: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y dice: ¿quién es, maestro? Dice: el primero que moja el pan, ese. Se lo dijo a Juan, creo. Y entonces le dice: vete a hacer lo que tienes que hacer. Y él se fue y entregó al maestro. Entonces, cuando él tomó ese pan, que estaba mojado en vinagre, y lo comió, ya el diablo lo agarró y no lo soltó. Ya fue a hacer lo que tenía que hacer. Y fíjate que le pasó como a Esaú, que luego los dos lloraron. Yo sé que muchos de ustedes aquí han llorado porque han metido la pata en algún momento y luego han reflexionado y han dicho: chuta, el mal que hice, ¿por qué no me aguanté? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no ayuné? ¿Por qué no resistí? ¿Por qué no tuve dominio propio? Y lloran. Y gracias a Dios que muchos han podido volver al camino, pero estos dos, este Judas no pudo volver al camino. Aunque los dos lloraron, los dos perdieron la bendición. Y a veces llorar amargamente, creo que hay un pasaje en la Biblia que dice que ni siquiera llorando vas a conseguir luego el don del arrepentimiento. Así que no menosprecies cuando Dios te da ese don, porque no es como un juguete que puedes estar usando como si el Señor te diera licencia para pecar y luego arrepentirte cuando quieras. Luego no vas a poder, como al principio que llorabas compungido, ¿no? Bueno, 1 de Timoteo 6:10, ya termino, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Extraviarse de la fe es perder la fe en las cosas naturales. Ahora, porque dice que la fe es más valiosa que el oro. Y cuando habla que fueron traspasados por muchos dolores, piensa qué dolores le podrían haber venido a estos que se extraviaron. Yo he puesto aquí, bueno, han tenido culpa, remordimiento, relaciones rotas, incluso perder la vida, perder la salvación, por el amor al dinero, porque es raíz de todos los males, ¿no? Entonces, si esa alegría momentánea de recibir un bien, oro, plata o lo que sea, le das mayor importancia, vas a recibir luego todos esos daños, como dice la palabra del Señor. Raíz de todos los males, y algunos se extraviaron y fueron traspasados por muchos dolores. Y esos dolores creo que van a marcar tu vida para perdición. Imagínate por un momento cómo estaría Judas cuando él se dio cuenta que había entregado sangre inocente, y dice que se arrepintió y fueron a los sacerdotes. Vaya pastores que tenía el Sanedrín, porque le dijeron: no, sale de aquí, toma tu dinero. Y los tiraron. ¿Te ha ministrado alguien alguna vez así? A lo mejor lo hubiese ministrado y capaz que el hombre, no sé. Pero el punto es que se arrepintió, devolvió las 30 monedas de plata. Algunos ni devuelven la plata ni nada. Perdóname, pastor. ¿Y el dinero en las ventas? No, me la gasté. Él las trajo, pero no le recibieron porque había entregado sangre inocente de un hermano. Y así que él se empezó a tener remordimientos y al final terminó como ya sabes. Termino. Salmo 119, versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Una vez me encontré una joya de oro. Iba caminando y me encontré un anillo de oro. Oye, salté de alegría. Era como una sensación. ¿Alguien se ha encontrado dinero en cantidad o algo así valioso?
te produce como una alegría momentánea, ¿no? De éxtasis, de no sé. Ahora, ¿tú qué prefieres? ¿Un lingote de oro o la palabra de Dios? ¿Seguro? Porque hay un video muy viral por ahí que hay un chico cristiano que agarra una Biblia y mete, no sé, 500 soles y va con una botella de whisky o con un plato de comida y le dice, varón, escoja lo que usted quiera. ¿Qué es lo que más escoge la gente? La comida porque tiene hambre o el licor porque es curado, es borrachito. Y al final del video siempre sale uno, la palabra de Dios, porque bueno, el Señor y tal. Y cuando lo abre se encuentra con la gran sorpresa. Eso es un poco la idea de que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice? Que todas las cosas serán añadidas, porque antes de que nosotros le pidamos, el Señor ya sabe de las cosas que tenemos necesidad, no caprichos. Los caprichos te los buscarás tú, pero las necesidades básicas que tenemos como seres humanos, el Señor las va a suplir. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.